En este ejercicio me mencionan que una tienda de mascotas tiene los siguientes animales. Si se selecciona al azar un animal, calcular estas probabilidades que están aquí. Entonces, por ejemplo, la primera probabilidad me pregunta la probabilidad de que el animal seleccionado sea un gato o que sea un animal blanco. En el inciso B me pregunta cuál es la probabilidad de que sea un gato o que sea un perro. Y en el inciso C me pregunta cuál es la probabilidad de que sea un animal blanco o sea el animal un perro. Entonces, en esa tienda de mascotas se tienen todos estos animales. Entonces, para responder el ejercicio, para explicarlo, voy a identificar a estos animales de la siguiente forma. A este primer animal, que es un perro, le voy a poner que es A1 o animal 1. A este le voy a poner que es el animal 2. A este que es el animal 3. Y así sucesivamente. Este sería el animal 4, animal 5, animal 6, etc. Entonces, en total son 13 animales, entre perros, gatos y conejos. Entonces, voy a definir al evento G como obtener un gato. Entonces, ¿quiénes conformarían a este conjunto G? Pues aquí los escribo dentro del conjunto. Los que son gatos serían este que identifiqué como animal 5, el animal 6, animal 7, animal 8, animal 9, animal 12 y animal 13. Entonces, esos los escribo aquí dentro del conjunto. El conjunto G, que es obtener un gato. Ahora, voy a definir al evento B como obtener un animal blanco, de color blanco. Entonces, que al seleccionar cualquiera de los animales de la tienda, que sea un animal blanco, ¿qué elementos formarían a este conjunto? Pues sería el animal 2, animal 4, animal 6 y animal 12. Entonces los escribo aquí. Ahora, voy a definir el evento P como obtener un perro al seleccionar a un animal al azar. Entonces los elementos que formarían a este conjunto P pues serían este, A1, A2, animal 3, animal 4 y nada más. Entonces aquí los anoto. El espacio muestral de este experimento, o sea, todos los posibles resultados sería S igual pues a todos los animales, desde el animal 1 hasta el animal 13. En este momento voy a quitar de la vista la imagen de los animales para tener espacio para realizar los cálculos. Entonces, en primer lugar, me pide calcular la probabilidad de obtener un gato o que sea blanco. De que al seleccionar un animal que sea gato o que sea un animal blanco. Entonces voy a hacer un diagrama de Venn. Entonces voy a tener un primer conjunto que va a ser el conjunto de G. Y voy a tener un segundo conjunto que va a ser el conjunto de animales blancos. Entonces, para llenar este diagrama de Venn, me concentro en la información que contiene los conjuntos, el conjunto de los gatos y el conjunto de los animales blancos, que es esta información que tengo aquí. Entonces, para llevar un orden, comienzo por el elemento más pequeño, que sería A2, y me fijo qué elementos son comunes tanto al conjunto G como al conjunto B. Entonces, el A2 no es común a los dos conjuntos. A4 tampoco es común. A6 sí es común, aquí está. El animal 6 es común tanto a G como a B. Por lo tanto, A6 lo voy a colocar aquí, en la intersección de G y B. Luego seguiría A7, A8, A9, A10 no existe, A11 no existe. Luego seguiría A12, animal 12 es común al conjunto G y al conjunto B, entonces lo voy a anotar también aquí, en esta intersección. Animal 12. Y por último queda aquí, animal 13. Entonces los elementos comunes se anotan aquí, en esta intersección. Ahora voy a escribir el resto de los elementos. Por ejemplo,
el elemento A2, A4 pertenecen aquí al conjunto B. Entonces aquí los anoto. Animal 2 y animal 4. Animal 6 ya fue considerado en intersección. Bueno, me voy en orden. Aquí tengo que A5, A7, A8 y A9. Todos esos que acabo de encerrar pertenecen únicamente al conjunto G. Entonces, como pertenecen únicamente al conjunto G, aquí los escribo. A5, A7, A8 y A9. El A10 y el A11 no existen dentro de estos dos conjuntos. Entonces me salto a la 12, el elemento A12, pero el elemento A12 ya fue considerado aquí en la intersección. Entonces ya no lo anoto, ya está anotado. Entonces ya están considerados todos los elementos, ya fueron anotados. Únicamente falta anotar el elemento A13. El animal 13 pertenece al conjunto G, que es obtener un gato. Entonces aquí lo anoto, dentro del conjunto G únicamente, animal 13. Aquí en este diagrama de Venn me faltaría considerar todos los elementos del espacio muestral que todavía no están anotados dentro de estos conjuntos. Entonces aquí tengo al conjunto universo, que se simboliza con una U, con la letra S, con la letra omega. Con cualquiera de estos tres símbolos se puede expresar lo que es el conjunto universo o universal. Ahora, del conjunto universo, que son todos estos, ¿cuáles elementos ya consideré? Pues son todos estos. Todos esos ya los consideré. Entonces, ¿cuáles me falta por considerar y anotar fuera de G, fuera de B, pero dentro del conjunto universo? Pues serían animal 1, animal 3, animal 10, 11 y nada más. Entonces sería animal 1, animal 3, animal 10 y animal 11. Todo este rayadero nada más lo hago para explicar. En realidad lo voy a borrar. Entonces, para calcular esta probabilidad, que es la probabilidad de que al seleccionar un animal sea gato o sea un animal blanco, se puede hacer de dos formas. La primera forma es usando la regla de Laplace, el enfoque clásico, recordando que el enfoque de Laplace es igual a una división, donde se divide el número de casos favorables, que en este caso sería la unión de G con B. Sería la cardinalidad, recordar que esto es cardinalidad, de la unión de G con B. Entonces sería casos favorables entre casos totales, que sería la cardinalidad del espacio muestral. Entonces, ¿cuál es la unión? Aquí está, la unión de G con B. Pues se recuerda que la unión sería todo esto. Todo eso sería la unión de G con B. Por lo tanto, ¿cuál es la cardinalidad de esa unión de dos conjuntos? Pues basta con ver cuántos elementos conforman esa unión. Entonces se observa que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos conforman esa unión de dos conjuntos. Entonces la cardinalidad de esta unión es 9. Ahora, ¿cuál es la cardinalidad del espacio muestral? Pues aquí en el diagrama de Venn, o aquí en el conjunto, se cuentan los elementos y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces son 13 elementos, por lo tanto la cardinalidad del espacio muestral pues es 13. Que es lo mismo que si se hubieran contado los elementos acá en el diagrama de Venn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos de todo el espacio muestral. Entonces, esta es la primera forma de calcular esta probabilidad, que es la unión del suceso G con el suceso B, utilizando la regla de Laplace.
lo cual se conoce como enfoque clásico de la probabilidad. Entonces, recordar que este enfoque clásico es cuando se utiliza esta regla de Laplace. La segunda forma de calcular esta probabilidad que pide el problema es usando la regla de la suma. ¿Qué dice la regla de la suma? Dice que la probabilidad de que suceda un evento A o de que suceda un evento B va a ser igual a la probabilidad de que suceda el evento A más la probabilidad de que suceda el evento B menos la probabilidad de que suceda el evento A y el evento B al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que indica la regla de la suma. Entonces, acondicionando esta regla de la suma a las variables que se están usando en este problema, quedaría probabilidad de que ocurra el evento G o el evento B, el evento G o el evento B va a ser igual a la probabilidad de que ocurra el evento G más la probabilidad de que ocurra el evento B menos la probabilidad de que ocurra el evento G y el evento B al mismo tiempo. ¿Cuál sería la probabilidad de que ocurra el evento G? Pues usando la regla de Laplace sería una división de la cardinalidad del conjunto G sobre la cardinalidad del espacio muestral. Es decir, los casos favorables del conjunto G serían pues los que están aquí dentro de este conjunto G. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces sería esa cardinalidad igual a 7 sobre la cardinalidad o tamaño del espacio muestral, que como ya se había mencionado anteriormente, ese tamaño es de 13. Entonces aquí en esta parte, probabilidad del evento G sería 7/13. 7 sobre 13. ¿Cuál sería la probabilidad del evento B? Pues sería probabilidad del evento B va a ser igual a una división, la división de la cardinalidad del evento B entre la cardinalidad del espacio muestral. La cardinalidad del espacio muestral pues sigue siendo el mismo experimento, pues es 13. La cardinalidad del conjunto B serían los elementos que están aquí encerrados en el conjunto B. Son 1, 2, 3, 4. Entonces serían 4/13. Entonces en esta parte pues se anota más 4/13. Ahora, cuando se contaron estos 7 elementos del conjunto G, pues fueron todos estos que palomeé aquí. Son todos estos que palomeé aquí de color morado. Entonces se puede observar que animal 6 y animal 12 están doblemente palomeados. Es decir, están doblemente contados. Entonces lo que sigue en esta regla de la suma es hacer esta operación de resta para quitar esta doble paloma que existe en estos elementos de la intersección, y de esta manera no se estén contando doblemente. Entonces la probabilidad de que suceda G intersección con B, o dicho de otra forma, la probabilidad de que suceda G y que suceda B, usando la regla de Laplace, nuevamente es una división, va a ser la cardinalidad de G intersección con B entre la cardinalidad del espacio muestral. Esto es igual, sigue siendo el mismo experimento, entonces la cardinalidad del espacio muestral pues sigue siendo 13. La intersección de G con B pues es esta zona que está aquí en el diagrama de Venn, sería esta. ¿Cuántos elementos conforman a esa intersección? Pues únicamente serían los elementos animal 6 y animal 12. Entonces la cardinalidad sería 2 elementos. Entonces sería 2 sobre 13. Entonces en esta parte quedaría menos 2 sobre 13. ¿Y qué es lo que estoy haciendo con esta resta? Pues como ya lo mencioné, es quitar un doble conteo de esta zona. Por ejemplo, puedo decir que estoy quitando
este conteo y que estoy quitando este conteo. Estoy quitando dos conteos. Entonces realizo esta operación de fracciones. Es el mismo denominador para todas las fracciones. El denominador es 13, entonces pues anoto 13. En el numerador tengo 7 más 4 son 11. Y 11 menos 2 resulta 9. Entonces queda 9 treceavos. Entonces ese es el resultado de la probabilidad de que al seleccionar un animal de esa tienda de mascotas, sea un gato o sea un animal blanco. 9 treceavos. Si se puede, se simplifica esta fracción. Si no se puede, pues hasta ahí queda. 9 treceavos, que es lo mismo que se obtuvo con esta otra forma de hacerlo. Entonces, esta es la segunda forma de hacerlo, aplicando la regla de la suma, donde se calcula la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento y se le resta la probabilidad de que ocurra el primer evento y el segundo evento al mismo tiempo. Ahora tú conoces que una probabilidad se puede expresar en fracción, en decimal, pues únicamente sería dividir 9 sobre 13. 9 sobre 13 da como resultado 0.6923. Y si esto se multiplica por 100, me dará el resultado en porcentaje que sería 69.23% de probabilidad de que al seleccionar un animal al azar, este sea un gato o que sea un animal blanco. Expresado en fracción, expresado en decimal y expresado en porcentaje. Ahora la pregunta sería, ¿se trata de eventos mutuamente excluyentes? ¿O se trata de eventos o sucesos no excluyentes? Pues la respuesta es la siguiente. Cuando se realice un diagrama de Venn y existan elementos aquí en la intersección, se va a decir que se trata de eventos o sucesos no excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que puede suceder un evento y al mismo tiempo puede suceder el otro evento. Es decir, puede suceder que el animal seleccionado sea gato y al mismo tiempo puede suceder que el animal seleccionado sea blanco. Entonces al mismo tiempo pueden suceder los dos eventos. Entonces cuando se tienen ese tipo de eventos o sucesos se dice que son eventos no excluyentes. Y en el diagrama de Venn existen elementos en esta intersección. Por último, mencionar que aquí se presenta lo que se había comentado de la teoría de conjuntos, que es esto. Esto quiere decir los elementos del conjunto G que están contenidos en el conjunto B. ¿Cuáles serían esos elementos del conjunto B que están contenidos en el conjunto B? Pues serían justamente estos, los de la intersección. Serían los elementos, en este caso, animal 6, animal 12, entre llaves, porque es un conjunto. ¿Cuáles serían los elementos de B que están contenidos en el conjunto G? Pues nuevamente, los elementos de B son 4, son A6, A12, A2 y A4. Pero los elementos de B que están contenidos en G nada más son 2, que serían A6 y A12. Entonces, los elementos de B que están contenidos en G son A6 y A12. La segunda probabilidad que me piden calcular en este ejercicio es la probabilidad de que al seleccionar un animal, este animal sea gato o que sea perro. Entonces, para realizar esta explicación, lo primero que voy a hacer es un diagrama de Venn con los conjuntos G de gato y P de perro. Entonces aquí tengo este conjunto que puse de color verde, que va a ser el conjunto que va a simbolizar el haber seleccionado un perro. Y tengo este conjunto de color morado que va a simbolizar el haber seleccionado un gato. Entonces me voy a concentrar en estos dos conjuntos, en el conjunto G y en el conjunto P. Me fijo si entre estos dos conjuntos hay elementos que sean comunes, por ejemplo,
si animal 1 es común para el conjunto P y para el conjunto G, observo que no es común, tampoco es común el elemento A2, ni tampoco la 3, ni tampoco la 4. Entonces no hay elementos comunes, por lo tanto no van a existir elementos que anotar aquí en esta zona, que es la zona de intersección. Voy a anotar los elementos entonces que van aquí en el conjunto de perros, entonces sería A1, A2, A3 y A4. Y voy a anotar los elementos que van aquí en el conjunto de gatos, que serían A5, A6, A7, A8, A9, A12 y A13. De todo el espacio muestral, que son todos estos elementos, ¿cuáles ya fueron seleccionados? Pues fueron seleccionados el 1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12 y A13. Todos estos elementos del conjunto universo ya fueron considerados. Entonces falta por considerarse los elementos animal 10 y animal 11. Estos se van a anotar fuera de estos conjuntos, pero dentro del conjunto universo. Entonces aquí está el conjunto universo simbolizado por una U, por la letra S o por la letra griega omega. Entonces dentro de este conjunto voy a anotar los elementos animal 10 y animal 11. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que al seleccionar un animal de la tienda de mascotas, este animal sea un gato o sea un perro? Pues hay que recordar que esta O es unión. Entonces la unión en operaciones de conjuntos, la unión del conjunto G con el conjunto P, pues sería todo esto. Por lo que aplicando la regla de Laplace sería, esto es igual a la división de la cardinalidad de G unión con P sobre la cardinalidad del espacio muestral. Bueno, como ya se mencionó y sigue siendo el mismo experimento, la cardinalidad o número de elementos del espacio muestral pues siguen siendo 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces cardinalidad del espacio muestral son 13. Número de elementos o cardinalidad de la unión del conjunto G con el conjunto P, pues hay que contar cuántos elementos son. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Serían 11 elementos de esa unión. Entonces la probabilidad sería 11 sobre 13. Esa sería la primera forma. La segunda forma sería aplicar la regla de la suma. Entonces la regla de la suma me dice que la probabilidad de que suceda el evento G o el evento P va a ser igual a la probabilidad de que suceda el evento G más la probabilidad de que suceda el evento P menos la probabilidad de que suceda el evento G y el evento P al mismo tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda el evento P? Pues hay que aplicar la regla de Laplace, es una división, donde acá en el denominador es la cardinalidad o tamaño del espacio muestral. Como sigue siendo el mismo experimento, pues es 13. Son 13 elementos los que tiene el espacio muestral. ¿Cuántos son los elementos? ¿O cuál es la cardinalidad del conjunto G? Pues aquí se pueden contar, o se pueden contar acá. Es lo mismo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que es lo mismo que si se cuentan acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces serían 7 elementos sobre 13. Esa sería la probabilidad de que al seleccionar un animal, este sea un gato. Luego, aquí sigue más. ¿Cuál sería la probabilidad de que al seleccionar un animal, este sea perro? Pues nuevamente aplicando la regla de Laplace, es una división, donde en el denominador sigue siendo el tamaño del espacio muestral, que es 13, y en el numerador es el número de elementos que existen en el conjunto P. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto P? Pues se pueden contar aquí o se pueden contar acá. Son 1, 2, 3, 4. Es lo mismo que si los cuento acá. 1, 2, 3, 4. Entonces la probabilidad sería 4 treceavos o 4 sobre 13. Ahora, aquí le tengo que restar la probabilidad de la intersección
de los conjuntos G y P. Entonces aquí voy a escribir menos, nuevamente es una división. El tamaño del espacio muestral sigue siendo 13. ¿Cuántos elementos existen en esta intersección? La intersección de G con P, que es esta sección que está aquí. ¿Cuántos elementos existen? Pues no existe ninguno. Entonces la intersección consta de 0 elementos, por lo tanto, aquí sería 0 sobre 13. Entonces, si realizo esta operación de fracciones, para todas las fracciones el denominador es 13. Y lo que tengo que hacer es sumar los numeradores. Sería 7 más 4, pues son 11. Y 11 menos 0, pues sigue siendo 11. Entonces el resultado es 11 treceavos, que es lo mismo que se obtuvo con este otro enfoque. Ahora, si yo divido 11 entre 13, 11 entre 13, esto da como resultado 0.8461. Y si lo multiplico por 100 son 84.61%. Entonces la probabilidad de que al seleccionar un animal, este sea gato o sea un perro, es de 84.61%. Y puede ser expresado con esta fracción o con este número decimal. Ahora la pregunta es, en este ejemplo, los eventos gato, haber seleccionado un gato y haber seleccionado un perro, ¿esos eventos son eventos mutuamente excluyentes o son eventos no excluyentes? La respuesta es que se trata de eventos mutuamente excluyentes. Es decir, si sucede un evento, no puede suceder el otro al mismo tiempo. Por ejemplo, no puede ser que simultáneamente un animal sea gato y al mismo tiempo sea perro. Entonces, simultáneamente no pueden suceder estos dos eventos. Por lo tanto, se dice que son eventos mutuamente excluyentes. Y cuando se tienen este tipo de eventos, al realizar el diagrama de Venn, se va a observar que no van a existir elementos aquí en esta parte de la intersección. Esta parte de la intersección va a permanecer vacía cuando se trate de eventos mutuamente excluyentes. Y por ende, al aplicar la llamada regla de la suma, que es este segundo enfoque que se explicó aquí, al aplicar la regla de la suma, este término de la operación siempre va a resultar 0. Ahora me piden calcular la probabilidad de seleccionar un animal de la tienda de mascotas y que este animal sea blanco o que sea un perro. Entonces primero lo voy a hacer sin realizar diagrama de Venn y después lo voy a comprobar realizando el diagrama de Venn. Entonces esta probabilidad la voy a calcular con un primer enfoque aplicando la regla de Laplace, donde voy a hacer una división en el numerador. Voy a escribir la cardinalidad de B unión con P y en el denominador voy a escribir la cardinalidad del espacio muestral S. Bueno, entonces de operaciones de conjuntos recuerdo que la unión de B con P, B unión con P, es igual a todos los elementos que están tanto en el conjunto B como en el conjunto P. Entonces esta unión sería A1, A2, A3, A4. Aquí lo voy a anotar. A2 ya lo anoté, A4 ya lo anoté. Me faltaría anotar A6 y A12. Entonces esa sería la unión del conjunto B con el conjunto P. Todos los elementos que están en B o que están en P. Pero solo se anotan una vez. Por ejemplo, si aquí aparece el elemento animal 2 y aquí aparece también el elemento A2, únicamente se anota una vez. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto? Que es la unión de B con P. La cardinalidad de este conjunto pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces sería igual a 6 elementos sobre el tamaño o cardinalidad del espacio muestral. Como sigue siendo el mismo espacio muestral de este experimento, pues son
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. Entonces, cardinalidad del espacio muestral, 13 elementos. Por lo tanto, probabilidad de que al seleccionar un animal de la tienda de mascotas, este animal sea blanco o este animal sea un perro, es de 6 sobre 13. Ahora, un segundo enfoque, pero ahora usando la regla de la suma. La regla de la suma me dice que la probabilidad de que ocurra el evento B o ocurra el evento P va a ser igual a la probabilidad de que ocurra el evento B más la probabilidad de que ocurra el evento P menos la probabilidad de que ocurra el evento B y el evento P al mismo tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento B? Pues la probabilidad de que ocurra el evento B, aplicando la regla de Laplace, es una división donde en el denominador es la cardinalidad o tamaño del espacio muestral, en el numerador sería la cardinalidad del conjunto B. Entonces el tamaño del espacio muestral pues sigue siendo 13, el tamaño del conjunto B son 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces sería 4 sobre 13 la probabilidad de seleccionar un animal y que sea un animal blanco. ¿Cuál sería la probabilidad de P? Pues sería una división donde en el numerador es el tamaño del conjunto P y en el denominador es la cardinalidad o tamaño del espacio muestral. Esto es igual. El tamaño del espacio muestral sigue siendo 13. El tamaño o cardinalidad del conjunto P, que es este que está aquí, son 1, 2, 3, 4. Entonces son 4 elementos, aquí se nota, y queda 4 sobre 13. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de la intersección del conjunto B con el conjunto P? Pues primero habría que obtener cuál es la intersección de B con P. Entonces, B intersección con P, ¿a qué es igual? Pues me voy a centrar en esos dos conjuntos, en el conjunto B y en el conjunto P, que son estos que están aquí. Y recuerdo de las operaciones de conjuntos que para obtener la intersección tengo que observar qué elementos son comunes. Entonces, ¿qué elementos son comunes entre el conjunto B y el conjunto P? Pues son comunes el elemento A2 y son comunes el elemento A4 o animal 4. Entonces los anoto aquí. A2 y A4. Y cierro la llave de conjunto. Entonces, ¿cuál sería la cardinalidad de este conjunto? Entonces, cardinalidad de B intersección con P. ¿A qué es igual? Pues es igual a 1, 2. Son 2 elementos. Entonces la cardinalidad o tamaño de ese conjunto son 2. Ahora sí, ¿cuál sería esta probabilidad? Sería probabilidad de B intersección con P. Va a ser igual a una división la cardinalidad de la intersección de B con P sobre la cardinalidad del espacio muestral. La cardinalidad del espacio muestral sigue siendo 13, pues es el mismo experimento. Y la cardinalidad de B intersección con P se obtuvo que es 2. 2 treceavos. 2 treceavos o 2 sobre 13 es esta probabilidad. Hice el cálculo de todas las probabilidades que necesito acá aparte simplemente para explicarlo, pero en realidad no es necesario hacer tanto relajo. Bien, pude hacer todos los cálculos aquí en esta parte. Entonces ya nada más voy a anotar los resultados. Esto es igual, la probabilidad de B resultó 4 sobre 13. Más la probabilidad de obtener un perro, aquí está, es también 4 sobre 13. Menos la probabilidad de obtener un animal que sea blanco y que sea perro, blanco y que sea perro, es esta probabilidad, 2 sobre 13. Realizo estas operaciones, son fracciones con el mismo denominador, entonces queda sobre 13.
En el numerador tengo 4 más 4 son 8, y 8 menos 2 son 6 sobre 13, que es el mismo resultado que obtuve con el otro enfoque que no es la regla de la suma. Ahora, si yo divido 6 sobre 13, resulta 0.4615. Esto por 100 sería 46.15% de probabilidad de que al seleccionar un animal de la tienda de mascotas, este animal sea blanco o sea perro. Ahora sí voy a hacer el diagrama de Venn para comprobar todo esto. Entonces necesito al conjunto B y necesito al conjunto P. Voy a trazar por acá dos círculos donde voy a representar a esos conjuntos. Entonces tengo aquí de color azul el conjunto B, que significa los animales blancos, de color blanco, y tengo aquí el conjunto P, que significa los animales que son perros. Entonces primero voy a llenar esta zona, que es la zona de intersección, fijándome qué elementos son comunes entre estos dos conjuntos B y P. ¿Qué elementos son comunes? Pues son comunes, como ya se había mencionado antes, el elemento animal 2 y el elemento A4. Entonces aquí escribo animal 2 y animal 4. Ahora, en el conjunto B, tengo que escribir a los elementos animal 6 y animal 12. Entonces, animal 6 y animal 12. Mientras que en el conjunto P me falta escribir el elemento animal 1 y animal 3. Entonces aquí escribo animal 1 y animal 3. Y fuera, en el conjunto universo, quedarían todos los elementos que no están considerados aquí, ni en B ni en P. Entonces hasta el momento están considerados A1, A2, A3. Acá del espacio muestral. A4, A6, A12. Y faltaría por considerar, fuera de esos conjuntos y dentro del conjunto universo, A5, A7, A8, A9, A10, A11 y A13. Entonces este es el conjunto universo simbolizado con una S, con la letra griega omega o con una U. Escribo los elementos que hace falta de considerar. Entonces compruebo los resultados. Primero, que la unión de B con P son estos elementos A1, A2, A3, A4, A6 y A12. Aquí están. A1, A2, A3, A4, A6 y A12. Entonces esa es la unión de los conjuntos B y P. Luego, la probabilidad de que suceda el evento B. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto B? Pues aquí tengo de color azul al conjunto B. ¿Cuántos elementos son? Pues aquí se puede observar que los elementos del conjunto B son 1, 2, 3 y 4, que son estos de aquí. ¿Y por qué 13? Pues son todos los elementos del espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces ese 13 pues es este. Entonces esos 13 elementos es lo que representa este valor de 13. Ahora, ¿cuántos elementos tiene el conjunto P? Pues son 4. Aquí se puede ver. El conjunto P es este. Son 4 elementos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos elementos tiene la intersección de B con P? Pues la intersección de B con P es esta. Es esta sección de aquí. ¿Cuántos elementos son? Pues son 2. 1 y 2. Son estos. Entonces de esta forma se tiene que la probabilidad de B es considerar estos 4 elementos. 1, 2, 3, 4. La probabilidad de P es considerar estos 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Y entonces nuevamente se observa que en esta parte de la intersección se está contando doble vez al elemento animal 2 y animal 4. Entonces esa parte se soluciona
haciendo esta resta. Entonces, si se hace esta resta, lo que se hace es quitar la doble contabilidad. Por ejemplo, se estaría quitando esta contabilidad y se estaría quitando esta contabilidad. Y de esta forma quedan los 6 elementos que están aquí palomeados. Los 6 elementos entre 13, que es el tamaño del espacio muestral. Ahora, en este ejemplo, ¿se trata de eventos mutuamente excluyentes o de eventos no excluyentes? Pues la respuesta es que se trata de eventos no excluyentes. ¿Por qué son eventos no excluyentes? Porque son eventos que pueden ocurrir dos simultáneamente. ¿De qué evento se está hablando en este ejemplo? Se está hablando del evento que el animal seleccionado sea un animal blanco y al mismo tiempo ese animal seleccionado puede ser blanco y puede ser perro. Entonces son eventos que pueden ocurrir simultáneamente. Por eso se dice que son eventos no excluyentes. Y cuando eso sucede, al realizar un diagrama de Venn, se van a obtener aquí elementos comunes en esta área de intersección. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.